Un ejemplo de lo que sería la herencia múltiple podemos reflejarlo con lo siguiente. Tenemos una clase profesor y una clase investigador. Ahora, si tenemos un profesor el cual es investigador también, sería la clase C, en el cual hereda comportamientos de la clase A de profesor y comportamientos de la clase B de investigador. Este sería un ejemplo muy claro de herencia múltiple en Java. Java como tal nativamente no soporta ese tipo de herencia, por lo cual se hace la implementación utilizando interfaces, que lo veremos más adelante cuál es este procedimiento. ¿Sí? Uno de los últimos tipos de herencia es la herencia híbrida, en la cual hereda la herencia jerárquica y la herencia múltiple que acabamos de observar. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta? Pues bien, esta hereda clases de varios tipos, como mencioné anteriormente, la cual no está soportada actualmente en Java, pero se va a implementar a través de herencia. Vemos como ejemplo y terminamos su funcionamiento. Tenemos las mismas clases profesor y investigador, ¿sí? En el cual el profesor investigador es la persona que tiene comportamientos de profesor y de investigador como tal. Esta parte estaría muy clara. Sin embargo, lo que está en la parte superior jerárquicamente sería una clase persona, en la cual la clase persona puede ser un profesor o puede ser un investigador. Este escenario refleja claramente una herencia híbrida. Clase persona, que es profesor o investigador, y un profesor investigador que hereda estos dos comportamientos. Como mencioné, este tipo de herencia no está completamente soportada en Java nativamente, pero se lo puede implementar a través de interfaces, que es una manera, interfaces es una metodología o práctica a través de la cual podemos heredar comportamientos en base a funciones de otras clases. ¿Sí? Pues bien, pasemos a lo que es el último pilar que vamos a revisar en este curso de programación de objetos, que es el polimorfismo. Este es la habilidad para aparecer en varias formas. Polimorfismo en programas en Java ya significa la realidad, la habilidad de una variable de referencia para cambiar su comportamiento de acuerdo a la instancia del objeto que Java tiene. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos una función la cual es utilizada para limpiar datos, si yo le envío a la función, por ejemplo, datos de una persona, se comportará de una cierta manera. Pero si le envío datos de un objeto como un escritorio para que los limpie, se comportará de otra manera. Se refiere a ese tipo de comportamiento el polimorfismo. Tener varios comportamientos para diferentes tipos de objetos. Por ejemplo, el caso que les acabo de mencionar es muy utilizado. Eh, Tienes clases que tenemos objetos los cuales se encargan de limpiar información con métodos definidos para esto, entre los cuales tengo que formatear texto, eliminar números, eliminar caracteres especiales, pero estas clases se comportan de diferente manera para el tipo de datos que se le esté enviando. Por ejemplo, si envío datos de persona, limpiarán de una forma, sus nombres y los apellidos. Si les envío datos de escritorios, limpiarán de otra manera, por ejemplo, color, tamaño, forma. Si le envío datos de vehículos, lo limpiarán de otra manera. A eso se refiere el polimorfismo. Pues bien, eh, vamos a ver un ejemplo de polimorfismo. Tenemos una clase receta, en la cual la clase tiene un método que es preparar la receta, ¿sí? Y dos subclases, las cuales es paella y lubina al horno. Las dos implementan funcionalidades de la clase receta, ¿sí? Es decir, estas utilizan métodos de la clase principal receta. Entonces, tenemos el subtipo del objeto, por ejemplo, el método preparar receta recibirá un objeto y la preparará de acuerdo al tipo de objeto que ésta sea. Es decir, si tengo el método preparar receta, esta recibirá una paella o una lubina al horno. Pero cuando la prepare, debe identificar qué tipo es para prepararlo de diferente manera. Por ejemplo, aquí claramente nos mencionamos que la paella y la lubina al horno son recetas
como tal y diferentes. Cuando tengo el método a cocinar, vamos a definir una receta que sea una paella. Entonces digo, voy a realizar una receta y esta es una receta de tipo paella, ¿sí? Preparo la receta. Ahora la defino otra receta, la cual sea lubina al horno y preparo la receta. Como podemos ver, llamamos al método dos veces, ¿sí? La misma forma de llamado de invocación está definida en estos ejemplos. Pero este método debe identificar qué tipo de receta es para prepararla de diferente manera. Eso se refiere al polimorfismo, a la forma en la cual los objetos o métodos se comportan de acuerdo al tipo de dato que se le ha enviado o el cual están tratando, ¿sí? Pues bien, ya para resumir, podemos mencionar que este es un concepto que es muy utilizado en la programación. Sí, tiene que ver con la vinculación dinámica, es decir, podemos tener comportamientos en tiempo de ejecución dinámicos para los objetos. Los objetos pueden cambiar, por ejemplo, una transacción puede cambiar de procesada a completada o no autorizada. Entonces los métodos deben adaptarse a este tipo de comportamientos variables en tiempo de ejecución. Algo más que podemos mencionar es que el polimorfismo nos permite utilizar clases con tipos compatibles en cualquier punto de nuestro código, ¿sí? Entonces podemos definir en cualquier sección de ejecución de nuestro código cómo va a ser el comportamiento para una cierta clase, ¿sí? Puede que un principio sea un tipo y luego de un procesamiento se convierte en un tipo diferente o evoluciona el objeto como tal. Es muy potente este comportamiento. Tenemos que implementar un ejemplo para poder materializar esta conceptualización. En Java, tipos compatibles significa que una clase extiende a otra o que una clase implementa una interfaz. Tenemos clases compatibles, es decir, cómo pueden intercambiar información. Entonces podemos decir que son heredadas o que implementan una interfaz. Recuerden que una interfaz, en términos resumidos, es una manera o práctica en la cual una clase puede ejecutar métodos de una clase superior o de una clase común, ¿sí? Antes de pasar a lo que son los paquetes, quisiera indicarles un ejemplo de lo que es la herencia, que lo tengo implementado en un sistema de información contable. Tenemos la clase persona, ¿sí? La clase persona tiene atributos como persona, nombre, dirección, teléfono, email, fecha de nacimiento, por ejemplo, y los métodos get y set para poder obtener esta información. Por ejemplo, set, nombre de persona, get, nombres de la persona, y de esta forma obtengo esa información. La clase cliente es una clase que extiende, la palabra extend se utiliza para decir hereda de persona, ¿sí? Es decir, en esta clase no tengo que definir nuevamente los nombres, los atributos nombre, apellido, dirección, porque ya está heredando de esta clase persona y hereda sus atributos. Entonces aquí únicamente coloco los específicos, por ejemplo, cliente, fecha de registro, cliente crédito, días de crédito y el estado, ¿sí? Al hacer esta herencia, yo ya no tengo que implementar los métodos y los atributos que tenía en clase persona, sino únicamente los específicos, ¿sí? Este sería un ejemplo de la clase de herencia que me gustaría compartir con ustedes. Pues bien, vamos ya a terminar el capítulo introductorio con lo que son los paquetes y los identificadores, que son normas en las cuales tenemos que utilizar y cómo funciona la programación en Java. La conceptualización dice que los paquetes en Java son las formas en las que Java nos permite agrupar de manera lógica los componentes de la aplicación y estos estén relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos rutas definidas para nuestras clases, nuestros objetos, nuestros procedimientos. La agrupación lógica que definamos en nuestro sistema de información lo podemos definir a través de los paquetes de software, ¿sí? Los paquetes permiten poner en su interior, así como cualquier cosa, clases, interfaces, archivos, texto, etcétera. Por ejemplo, algo común es definir dónde están los elementos web, otro paquete para las funcionalidades, otro paquete para el modelo de datos, otro paquete para el modelo de negocio, etcétera, ¿sí? Esto seguido de una práctica de programación. ¿Cómo se hace para declarar un paquete en Java? Se utiliza la palabra reservada package seguido de la ruta del paquete y a la final el nombre. Por ejemplo, tenemos
package, la ruta de donde se encuentran todos los recursos de este paquete. Un ejemplo más claro sería este. Tenemos 4 clases. La clase, mis clases, clase 1 sería la ruta, y la clase sería el nombre que está especificado en esta manera, ¿sí? Entonces defino public class, clase 1. La segunda clase estaría definida de esta manera en la conceptualización de package. La clase 3 de igual manera, la clase 4 de esta manera. En ficheros observamos este comportamiento. Mis clases, la clase 2, que es la clase 2 que está dentro de clase 2 y no es pública, y las clases públicas, las cuales estarían dentro de este comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, que para la clase número 3 no defino un package previo, una ruta, únicamente es la clase 3 dentro de mis clases, ¿sí? Entonces por eso podemos ver, está dentro de mis clases y dentro de clase 3, al mismo nivel de las clases públicas. Se encontraría esta clase 3, y la clase 4 no se define un package, por lo cual esta está únicamente referenciada. Vemos un ejemplo mucho más real. Tengo yo ese tipo de paquetería en la cual están agrupados por paquetes por funcionalidad, ¿sí? Entonces tengo diferentes tipos de paquetes. Tenemos paquetes para el modelo de datos, paquetes para reportería, paquetes para funcionalidades generales, paquetes para conversores, paquetes para controladores, para excepciones, para base de datos, para emisión de comprobantes, y paquetes que lo hemos definido de esta manera. Entonces, por ejemplo, cuando tengo un paquete de modelo de datos, por ejemplo en almacén, tengo yo la ruta, que sería esta de aquí, y el nombre del paquete. El nombre del paquete sería MDL, modelo de datos, ¿sí? De esta forma voy agrupando las clases. Entonces yo cuando referencio a una clase sé desde qué ruta estoy ocupando esta información. Nos sirve para organizar las clases y el source de nuestro sistema de información. Perfecto. Los identificadores, estos de aquí, son nombres que tienen las clases, los métodos y las variables. No pueden contener espacios ni caracteres especiales. Es la forma en la cual editamos la sintaxis en nuestro lenguaje de programación. Sí, tenemos una tabla en la cual se menciona las 3 reglas básicas para los identificadores en Java. Sí, tenemos para la clase, siempre se comienza con mayúscula, como se ve en el ejemplo, con una H mayúscula, siempre es el comportamiento para nombrar una clase. El método siempre comienza con una minúscula y se coloca las palabras descriptivas a continuación. Y la variable, que siempre también comienza con una minúscula, dependiendo del tipo de variable. Lo que está a continuación es importante. Si el identificador está formado por más de un vocábulo, a partir del segundo de las iniciales pueden ser mayúsculas, como en este caso de aquí, ¿sí? Siempre que tengamos el siguiente vocábulo, este iniciaría con una mayúscula. Se recomienda que los nombres de las clases sean sustantivos y de los métodos sean verbos como ejecutar, limpiar, depurar, enviar, evaluar, etc. Y las variables expresan con claridad su contenido. No es necesario que coloquemos nombres resumidos, nombres codificados, sino nombres de variables los cuales sean entendibles para otro programador que pueda entender el código que ustedes han digitado. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a materializar la conceptualización que hemos revisado rápidamente a través de un IDE de programación, ¿sí? Que es un entorno de desarrollo integrado? Esto es una aplicación informática que reúne un editor de código fuente, un compilador, un constructor de entorno gráfico, etc. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de IDEs para Java: NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDE, un propio bloc de notas, puede ser un editor de texto en sí. El objetivo de un IDE es ayudar al programador para la creación del software y reunir todas las herramientas necesarias para que éste cumpla su objetivo. Es decir, un entorno de programación debe ser tan completo y tan usable de tal manera que la programación sea mucho más ágil y mucho más fácil, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, varios entornos de programación que soportan diferentes tipos de lenguaje. Por ejemplo, IntelliJ IDE soporta varios lenguajes, varios paradigmas de programación, entonces es mucho más utilizable para diferentes tipos de proyectos.
NetBeans también es un IDE que nos permite utilizar diferentes lenguajes de programación, diferentes tipos de servidores web, diferentes tipos de metodologías, etcétera. Esto ya depende de cuál sean las necesidades de nuestro proyecto. En este caso, vamos a definir unas características de los IDEs que son las más comunes, como por ejemplo ser compatible con varias plataformas que puedo ocupar en Windows, en Linux. Cuando tengo un equipo de desarrollo, cada uno va a utilizar su propio entorno de programación, sus diferentes plataformas. Entonces debo tener un IDE en el cual todos pueden utilizar. Debe soportar varios lenguajes de programación. Por ejemplo, si tengo un proyecto de software, vamos a definir el frontend con Angular, por ejemplo, y vamos a programar el backend con Java, y vamos tal vez a ejecutar algunos programas o scripts en Python. Entonces mi IDE debe soportar ese tipo de diferentes lenguajes, ¿sí? Debe ser capaz de integrarse con un sistema de versiones, es decir, si muchos deben haber conocido lo que es Git, deben conocer que es un control de versiones de software. Entonces tenemos la necesidad de que el IDE soporte este control de versiones. El reconocimiento de la sintaxis, que es importante cuando se está iniciando en la programación. Es muy problemático el tema de la sintaxis. Conocer cuáles son los nombres reservados para una función, para un for, para un while, para un switch, un case. Entonces, quien nos reconozca y nos recomiende cuál sería la sintaxis para cualquier tipo de lenguaje es muy importante en un IDE de programación. Tener la posibilidad de añadir extensiones u otros componentes, es decir, que yo si necesito programar mañana en C o en Scala, mi IDE me soporte ese comportamiento. Eso es muy importante, que un IDE debe contar, ¿sí? Para esto nosotros vamos a trabajar con NetBeans. En este caso vamos a utilizar hasta el link de descarga de la versión 7.1.2. Si tenemos una versión más nueva la podemos utilizar. Algunos utilizan ya la versión 8. En esto no habría problema. Y el JDK de Java, que es el Java Development Kit, que es la máquina virtual de Java en la cual vamos a desarrollar nuestros primeros ejemplos de Java, ¿sí? Entonces, para nuestra próxima clase, que será ya en los capítulos posteriores, necesitamos tener instalado este IDE para poder realizar las prácticas correspondientes, ¿sí? Esto sería todo lo que respecta al capítulo introductorio conceptual, ¿sí? Tal vez es un poco complicado ahora mismo asimilar estos conocimientos o estos conceptos, por lo cual les invito a los próximos capítulos para materializar lo que ahora hemos revisado. Procuraré lo más frecuente indicarlos cada uno de los conceptos con ejemplos reales que los utilizamos actualmente en nuestros sistemas de información y nuestros proyectos de software que desarrollamos actualmente, ¿sí? Esto sería todo, muchas gracias y continuamos en la próxima clase.